Diseñado en tan solo 60 días, este gigante de acero de 3 metros combinaba las características de los vehículos blindados de la Primera Guerra Mundial con las de una potente pieza de artillería autopropulsada. El M3 General Lee estadounidense se convirtió en uno de los compromisos más extraños y al mismo tiempo más solicitados de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo ocurrió que un país con una industria automotriz tan avanzada no pudiera crear a tiempo una torre completa para un calibre pesado destinada a su tanque principal? ¿Por qué los diseñadores tuvieron que encerrar literalmente el cañón principal en el casco, privando al vehículo de un campo de tiro de 360 grados? ¿Y cómo lograba este voluminoso blanco de 3 pisos destruir con éxito los blindados de Rommel en África? Ahora revelaremos los secretos de la creación de este tanque. Vea el video hasta el final. Descubrirá por qué este monstruo arcaico, a pesar de todo, se ganó el reconocimiento de sus tripulaciones. Empecemos. Junio de 1940. Francia acababa de capitular. En 46 días, las columnas blindadas alemanas avanzaron desde la frontera hasta París. Todo el mundo observaba esto y recalculaba sus reservas. Los Estados Unidos de América también hacían cuentas, y las cifras no eran nada alentadoras. El ejército estadounidense estaba equipado con tanques ligeros, vehículos de unas 10 toneladas, armados con cañones de 37 milímetros. Contra los tanques medios alemanes, eran como una bicicleta contra un camión. Los estadounidenses no tenían en absoluto tanques medios capaces de hacerles frente. No contaban con un solo modelo operativo que estuviera listo para la producción en serie. Sin embargo, existía un plan. Los militares querían producir 14 tanques medios al día, todos los días, sin interrupciones. Pero para producir un tanque, primero hay que crearlo, y ahí radicaba el problema. Lo único disponible era el tanque medio M 2A1, desarrollado en 1939 en el arsenal de Rock Island. El vehículo pesaba un poco más de 17 toneladas, llevaba un blindaje de 32 milímetros de espesor y estaba armado con el mismo cañón de 37 milímetros. Además, tenía 8 ametralladoras, que literalmente sobresalían del casco en todas direcciones, como las espinas de un erizo. Se veía impresionante, pero funcionaba mucho peor. El hecho era que, para 1940, el cañón de 37 milímetros ya no era un argumento serio en un combate de tanques. Los alemanes lo sabían, los británicos lo sabían. Ahora los estadounidenses también lo sabían, al ver lo que estaba ocurriendo en Francia. Se necesitaba un cañón de 75 milímetros. Ese era exactamente el calibre montado en los principales tanques medios alemanes. Precisamente ese calibre permitía combatir con seguridad a los vehículos blindados en distancias reales de combate. Había un problema, pero era muy grave. No existía una torre para un cañón de 75 milímetros. En absoluto. Los diseñadores estadounidenses simplemente no la habían desarrollado. No había necesidad, no había financiación y no se comprendía la urgencia. Crear una nueva torre requería meses de trabajo, pruebas, modificaciones y más pruebas. No había tiempo. Entonces, en septiembre de 1940, el Departamento de Diseño del Polígono de Pruebas de Aberdeen se sentó a las mesas de dibujo. La tarea era directa: tomar el M2A1, instalarle un cañón de 75 milímetros y hacerlo lo más rápido humanamente posible. El plazo era de 60 días, no 60 meses, no 60 semanas, 60 días, desde los primeros cálculos hasta la documentación completa de un nuevo vehículo de combate. Para comparar, el tanque alemán Panzer IV, uno de los principales oponentes del M3 en los campos de batalla, se desarrolló desde 1934 hasta 1937, 3 años. Y aquí, solo 2 meses. Y lo interesante es que los ingenieros lo lograron. El nuevo vehículo fue designado como M3 y recibió el nombre de General Lee, en honor a Robert Edward Lee, general del Ejército Confederado durante la Guerra Civil de los Estados Unidos de 1861 a 1861
a 1865. 14 tanques al día. Eso era exactamente lo que exigían los planes militares. Y eso era precisamente lo que la industria estadounidense aún no podía entregar. Pero ahora, finalmente, había aparecido un tanque que se podía empezar a producir en masa. Sin embargo, la solución a la que llegaron los ingenieros en esos 60 días fue, por decirlo menos, inusual. Tan inusual que cuando se mostró el diseño final a la dirección, se hizo el silencio en la sala. Encontraron una salida, pero era tan poco convencional que los propios ingenieros sacudían la cabeza. Así pues, no había torre. Esto no era una metáfora ni una exageración. Una torre capaz de albergar un cañón de 75 milímetros simplemente no existía en la industria de tanques estadounidense en ese momento. Un cañón de este calibre no es solo un tubo grande. Requiere espacio para el retroceso tras el disparo, un mecanismo de carga, espacio para el apuntador y el cargador, y el almacenamiento de la munición. Todo esto debía colocarse en una torre giratoria para que la tripulación pudiera trabajar con normalidad. Diseñar una torre así desde cero requería un tiempo que no estaba disponible. Entonces, uno de los diseñadores recordó el tanque francés Schneider, un vehículo de la Primera Guerra Mundial. En ese tanque, el cañón no estaba en una torre, sino en un fuste o casamata lateral del casco, una solución arcaica, pero probada. La tecnología era bien conocida por las instalaciones de artillería naval. La Marina había utilizado casamatas durante décadas. La propuesta consistía en instalar el cañón de 75 milímetros en una casamata fundida en el lado derecho del casco. El cañón no giraría por completo, sino en un sector limitado, pero al menos estaría allí, y sería de un calibre de 75 milímetros. De inmediato, no en un año. En la parte superior del casco, conservaron una torre, pero más pequeña, para un cañón de 37 milímetros acoplado con una ametralladora. La torre se desplazó hacia la izquierda para equilibrar la casamata de la derecha, y sobre la propia torre colocaron otra pequeña cúpula, la del comandante, también con una ametralladora. El comandante podía usarla tanto contra la infantería como para disparar a aviones que volaran a baja altura. El resultado fue una estructura de 3 niveles. Abajo, el casco con la casamata y el cañón de 75 milímetros. En el medio, la torre con el cañón de 37 milímetros. Arriba, la pequeña cúpula del comandante con una ametralladora. La altura total del vehículo era de 3 metros con 21 centímetros. Para comprender la escala, es aproximadamente la altura de una casa de un piso con techos de casi 3 metros. El tanque se veía desde lejos, desde muy lejos. Con este proyecto en mano, los ingenieros se presentaron ante la dirección. El diseño se mostró en forma de una maqueta de madera a tamaño real. Madera, no metal, porque tampoco había tiempo para fabricar un prototipo real. Todos en la sala comprendían que la solución no era perfecta. El cañón en casamata no permitía un fuego perimetral. El tanque tenía que girar todo su casco para dirigir el disparo de un sector a otro. La altura del vehículo lo convertía en un blanco muy visible. La distribución era compleja y la tripulación de 7 personas trabajaba en condiciones estrechas, en diferentes niveles. Pero el proyecto tenía una ventaja indiscutible. Se podía implementar de inmediato. Mostraron la maqueta de madera a la dirección. Todos en la sala entendían que era una mala solución, y aún así dijeron que sí, porque la alternativa era no tener ningún tanque medio, y eso era peor. El propio M3 fue concebido originalmente como una medida temporal, un vehículo de transición. Se planeaba producir poco más de 300 unidades, para luego detener la producción y cambiar a un tanque con una torre estándar, equipada con un cañón de 75 milímetros. La historia, como sabemos, dispuso otra cosa, pero de eso hablaremos más adelante. En cuanto a su construcción, el vehículo recibió un casco ensamblado a partir de planchas de blindaje planas. Las planchas frontales tenían un espesor de 51 milímetros, las laterales y traseras de 38 milímetros. El techo del casco era de 12,5 milímetros. El ángulo de inclinación del blindaje frontal era de 60 grados con respecto a la horizontal, lo que aumentaba su eficacia.
Un proyectil que impactara en ese ángulo tenía más probabilidades de rebotar o perder su fuerza de penetración. Las planchas laterales y traseras estaban en posición vertical, lo cual era un punto débil, pero resultaba tecnológicamente más sencillo. El motor se colocó en la parte trasera y la transmisión en la delantera. Entre ambos pasaba un largo eje de transmisión que los conectaba a través de todo el compartimento de combate. Al lado iban las varillas de control. Todo esto se cubrió con una carcasa desmontable justo en el centro del vehículo. Esta solución causaba ciertas molestias a la tripulación, pero no existía otra distribución posible con plazos de desarrollo tan cortos. El motor era un motor aeronáutico de estrella de 9 cilindros, Wright Continental, R975, con una potencia de 400 caballos de fuerza. Era precisamente un motor de aviación, porque en los Estados Unidos tampoco se disponía de un motor de tanque adecuado, con la potencia necesaria. Tomaron lo que había disponible. Todo esto junto daba un vehículo de unas 27 toneladas, capaz de alcanzar una velocidad de hasta 42 km por hora en carretera. Ahora era necesario construir una fábrica y hacerlo tan rápido como se había creado el propio tanque. En 1940, los Estados Unidos tenían una sola fábrica de tanques, una sola para todo un país con una población de 130 millones de habitantes y una economía considerada la más grande del mundo. Esta fábrica, el Arsenal de Rock Island, en el estado de Illinois, físicamente no podía entregar 14 tanques al día. Había sido construida para otros fines, trabajaba a otro ritmo y estaba orientada a la producción individual y personalizada, no al trabajo en serie. Era necesario ampliar la producción existente o buscar a alguien más. Y aquí surgió una pregunta que ya se había resuelto más de una vez en la historia industrial estadounidense. ¿A quién dar el encargo? Si a las empresas de maquinaria pesada o a los consorcios automotrices. Eligieron a los automotrices. La lógica era simple. Las plantas de maquinaria pesada saben cómo hacer cosas grandes y complejas, pero de una en una, de dos en dos o de 10 en 10 al mes. Las plantas de automóviles saben cómo hacer miles de productos idénticos todos los días, sin detener la línea de montaje. Un tanque es, en cierto sentido, un automóvil muy complejo. La lógica de la producción en cadena funcionaba aquí. Se le ofreció un trato a la compañía Chrysler. El gobierno construiría una gran fábrica nueva y seguiría siendo su propietario. Chrysler gestionaría la producción y respondería por los resultados. La compañía aceptó. El 9 de septiembre de 1940 comenzó la construcción. El lugar elegido fue un suburbio de Detroit, una zona llamada Warren Township, un terreno con una superficie de unas 77.000 acres, lo que equivale aproximadamente a 31.000 hectáreas. Para comparar, esto es más grande que la superficie de algunos pequeños estados europeos. Se construyó rápido, no solo rápido, sino con un entusiasmo industrial estadounidense que en tiempos de guerra se convierte en algo casi imparable. Mientras se levantaban las paredes de la fábrica, los ingenieros de Chrysler, junto con especialistas de las compañías American Locomotive y Baldwin, definían los procesos tecnológicos en paralelo, simultáneamente, sin esperar a que se terminara el edificio. Para enero de 1941, las obras preparatorias habían concluido. La planta aún no funcionaba a plena capacidad, pero ya respiraba. El 11 de abril de 1941, los primeros vehículos experimentales salieron a realizar pruebas en el mismo territorio de la fábrica. El 3 de mayo, el primer M3 de serie se dirigió por sus propios medios al polígono de pruebas de Aberdeen, en el estado de Maryland. El segundo ejemplar se quedó en la fábrica como modelo de referencia para la comisión de recepción, y el 8 de julio de 1941 comenzó oficialmente la producción en serie. Ahora, hablemos de Aberdeen. El 13 de marzo de 1941, el prototipo llegó para las pruebas. Y aquí se comprobó lo que, en realidad, ya estaba claro. Un vehículo diseñado en 60 días presentaba bastantes inconvenientes. La lista de problemas era larga. Las puertas laterales del casco, aquellas por las cuales la tripulación debía entrar y salir, resultaron ser un punto vulnerable. Debilitaban el lateral y representaban un peligro en combate real.
La acumulación de gases dentro del compartimento de combate durante el fuego intensivo dificultaba seriamente el trabajo de los soldados. El cañón, de 75 milímetros, se atascaba periódicamente. La suspensión era francamente débil para un vehículo de 27 toneladas, pero también hubo aspectos positivos, algunos de ellos inesperados. El estabilizador del cañón funcionaba de manera excelente. Incluso cuando el tanque avanzaba por terrenos irregulares y se balanceaba de un lado a otro, el apuntador podía mantener la mira sobre el objetivo. Para los estándares de 1941, esto era una ventaja importante. La mayoría de los tanques de la época solo podían realizar disparos precisos, estando detenidos. Los sistemas de giro de la torre también demostraron un buen rendimiento. La torre con el cañón de 37 milímetros giraba de forma suave y rápida. Tras unos meses de mejoras, se resolvieron parte de los problemas. Las puertas laterales se eliminaron por completo. En su lugar, la tripulación recibió una escotilla de escape en el piso del vehículo, menos cómoda para un acceso rápido, pero que no debilitaba el casco. La tripulación se redujo de 7 a 6 personas. Se instaló una nueva mira. En agosto de 1941, la versión mejorada entró en producción. Durante el siguiente año y medio, las fábricas produjeron cerca de 3.500 tanques M3 de todas las modificaciones. 14 tanques al día, un plan que parecía una fantasía en junio de 1940, se había convertido en realidad. Mientras los estadounidenses ponían a punto el vehículo, al otro lado del Atlántico ya se formaba una fila para adquirirlo. El ejército británico en 1941 se encontraba en una situación difícil. En el norte de África se libraban combates intensos. Las columnas blindadas alemanas e italianas actuaban con determinación y los tanques británicos se veían constantemente en desventaja. Faltaban vehículos que tuvieran un cañón potente y un blindaje suficiente al mismo tiempo. Cuando los representantes militares británicos se enteraron del M3, el interés fue inmediato. Un vehículo con un cañón de 75 milímetros, un blindaje de hasta 51 milímetros y una producción en masa ya iniciada era exactamente lo que necesitaban. Las negociaciones comenzaron rápidamente. Los británicos hicieron un pedido, pero pusieron condiciones. La primera y principal era la altura. Una altura de 3 metros con 21 centímetros no convencía en absoluto a los militares británicos. En el terreno abierto del norte de África, una silueta de ese tipo era visible a varios kilómetros de distancia. Los británicos querían un vehículo más bajo. Los estadounidenses estudiaron el requerimiento y respondieron con una negativa. La altura del casco estaba determinada por las dimensiones del motor y de la casamata. Modificarla era imposible sin rediseñar por completo la estructura del tanque. Y un rediseño significaba un tiempo que, de nuevo, no se tenía. Las negociaciones continuaron. Al final, se llegó a un compromiso que consistió en desmontar una de las cúpulas, y el tanque recibió un nuevo nombre. Se eliminó la cúpula del comandante con la ametralladora que iba sobre el techo de la torre principal. En su lugar, se instaló una escotilla sencilla de una sola hoja. La altura del vehículo disminuyó, no de forma radical, pero sí significativa. Además, se introdujeron otros cambios para adaptar el tanque a los estándares y preferencias británicos en cuanto a equipamiento y almacenamiento de municiones. Así, aparecieron dos versiones de la misma máquina. La versión estadounidense conservó la cúpula del comandante y todo su armamento. Siguió llamándose General Lee, en honor al general confederado Robert Edward Lee. La versión británica, sin la cúpula del comandante, recibió el nombre de General Grant, en honor a Ulysses Grant, comandante del Ejército de la Unión en la misma guerra civil, y posteriormente 18º presidente de los Estados Unidos. Antiguos adversarios en la guerra civil, ahora convertidos en dos versiones del mismo tanque. Una ironía de la historia. Exteriormente, la diferencia era muy notoria. El Lee, con la cúpula del comandante, parecía una estructura de 3 niveles: casamata, torre y cúpula. El Grant, sin la cúpula, era un nivel más bajo y visualmente más compacto, aunque la estructura seguía siendo fundamentalmente la misma. Hablemos de la estructura con más detalle, ya que esto es importante para comprender cómo funcionaba el vehículo en combate.
El casco del tanque se ensamblaba a partir de planchas de blindaje planas, unidas de manera diferente según la versión. En el M3 básico y en las versiones M3A4 y M3A5, las planchas se unían con remaches. En las versiones M3A2 y M3A3 se aplicó la soldadura con un bastidor interno. También hubo una versión fundida, el M3A1, donde la parte superior del casco se fundía en una sola pieza. Se fabricaron unas 300 unidades de este tipo. La fundición daba al casco una forma más redondeada y protegía mejor a la tripulación, pero la tecnología era compleja y costosa. El sistema de rodamiento lo heredó el M3 del tanque M2. En cada lado llevaba 3 carros con ruedas de apoyo y sobre cada carro un rodillo de retorno para la oruga. Las ruedas motrices estaban delante y las tensoras detrás. Las orugas eran de metal y caucho, lo que reducía el ruido y las vibraciones, además de aumentar su vida útil. La suspensión no ocupaba volumen interno en el vehículo, lo que facilitaba la distribución de la tripulación y el almacenamiento de municiones. El compartimento de combate resultó espacioso, incluso muy espacioso, para los estándares de los tanques de la época. Por dentro, el casco se revistió con una capa de goma esponjosa para proteger a la tripulación de las esquirlas en caso de impacto de un proyectil. Esto no era blindaje, sino un simple acolchado entre el metal y las personas. Sin embargo, un detalle como este demuestra que los diseñadores pensaban en la tripulación. La tripulación del tanque, en la versión estadounidense, constaba de 6 personas. El conductor y su asistente estaban en la parte delantera del casco. El apuntador y el cargador del cañón de 75 milímetros se ubicaban en la casamata de la derecha. El apuntador de la torre con el cañón de 37 milímetros estaba en la torre intermedia. El comandante se ubicaba allí mismo, en la torre, y en la versión Lee manejaba además la ametralladora en la cúpula superior. 7 personas en el diseño inicial, 6 después de las modificaciones. Para un tanque medio de la época era mucho. El tanque alemán Panzer IV, por ejemplo, funcionaba con una tripulación de 5 personas. Pero la verdadera prueba para el vehículo no fue el polígono ni las negociaciones. La verdadera prueba fue el norte de África. Mayo de 1942. Norte de África. La zona de El Gazala, una estrecha franja del desierto libio entre el mar y unas salinas intransitables, a unos 60 kilómetros al oeste de Tobruk. Aquí, las tropas británicas y las fuerzas germano-italianas se preparaban para lo que más tarde se llamaría una de las batallas de tanques más duras de la campaña africana. El bando británico había organizado una línea de defensa, una serie de posiciones fortificadas, llamadas cajas, que se extendían a lo largo de varias decenas de kilómetros. Detrás de esta línea se encontraban las reservas de tanques, y entre ellas los nuevos vehículos recién llegados de los Estados Unidos, los Grants. Para los tanquistas británicos, esta era una tecnología desconocida. Alto, anguloso, con el cañón en una sección lateral. El vehículo se veía extraño. Pero una vez que las tripulaciones dominaron los controles y el armamento, la actitud cambió. El cañón de 75 milímetros del tanque Grant perforaba el blindaje de los principales tanques alemanes e italianos de la época a distancias que quedaban fuera del alcance del fuego de respuesta de muchos de ellos. En 1906, el tanque alemán Panzer III, el vehículo principal de las fuerzas blindadas alemanas en África a principios de 1942, tenía un blindaje frontal de 30 a 50 milímetros. El proyectil de 75 milímetros lo penetraba con total seguridad. El 26 de mayo de 1942, las tropas germano-italianas bajo el mando del general Erwin Rommel comenzaron la ofensiva. Las columnas de tanques avanzaron rodeando el flanco sur de la línea de defensa británica. Y entonces ocurrió algo que los tanquistas alemanes no esperaban. Cuando las unidades de vanguardia alemanas entraron en la zona de fuego de los tanques británicos, se toparon con un cañón que disparaba desde distancias en las que sus propias piezas de artillería apenas eran efectivas. Los tanquistas alemanes vieron al Grant en sus miras por primera vez y no comprendieron de inmediato desde dónde disparaba aquel cañón pesado. La casamata proporcionaba un ángulo de tiro inesperado.
El cañón estaba situado a baja altura en la parte derecha del casco, y en la silueta de aquel vehículo desconocido no resultaba fácil identificarlo a primera vista. Los informes alemanes de aquellos días registran la desconcierto. El nuevo tanque británico, como lo denominaban en los primeros reportes, destruía objetivos a distancias para las cuales las tripulaciones del Panzer III y de las primeras versiones del Panzer IV no estaban preparadas. Sin embargo, el Grant también tenía debilidades evidentes que un enemigo experimentado descubrió rápidamente. La altura del vehículo, de más de 3 metros, lo convertía en un blanco visible incluso detrás de pequeños obstáculos. En el desierto llano, ocultar un tanque así era prácticamente imposible. El cañón en casamata tenía un sector de puntería horizontal limitado, de unos 30 grados a cada lado del eje del casco. Para dirigir el fuego hacia un objetivo situado a un lado o detrás, el tanque se veía obligado a girar todo el casco. En un combate dinámico, esto provocaba retrasos considerables. Además, el cañón estaba situado a una altura bastante elevada para una casamata, a 1 metro, con 40 centímetros del suelo. Esto significaba que, al disparar desde una posición a cubierto, el tanque tenía que salir casi por completo, exponiendo todo su lateral, y no solo el tubo del cañón. Los alemanes encontraron una respuesta rápidamente: los cañones antiaéreos de 88 milímetros. Estas piezas de artillería se diseñaron originalmente para combatir aviones, pero en África Rommel las empleó como cañones antitanque, y con gran éxito. El proyectil de 88 milímetros perforaba el blindaje del Grant de lado a lado a más de 1 kilómetro de distancia. Contra una pieza así, ni el blindaje ni el armamento del M3 ofrecían ninguna oportunidad. La táctica de las unidades blindadas alemanas en África se basaba, en parte, en atraer a los tanques británicos bajo el fuego de los cañones de 88 milímetros camuflados. Los Grants caían en esta trampa con la misma frecuencia que los demás. La batalla de El Gazala terminó de forma difícil para las tropas británicas. Tuvieron que retirarse perdiendo Tobruk. Pero fue allí, y entonces donde el Grant demostró que el cañón de 75 milímetros a media distancia daba a los tanquistas británicos lo que tanto les faltaba: la oportunidad de golpear primero al enemigo. Después de Gazala, los Grants y los Lees siguieron combatiendo en África. La batalla de Alam el Halfa, en agosto de 1942, la batalla de El Alamein, en octubre y noviembre del mismo año. El M3 actuó en todas partes como parte de las unidades blindadas británicas. Hacia finales de 1942, comenzaron a llegar tanques más modernos para reemplazarlos, principalmente el M4 Sherman estadounidense y el Churchill británico. El M3 pasó a un segundo plano, entregando sus posiciones a los vehículos de nueva generación. Los últimos M3 en África combatieron hasta la conclusión de la campaña de Túnez, en mayo de 1943. Cuando los aliados desembarcaron en el norte de África en noviembre de 1942, y luego en Sicilia en julio de 1943 y más tarde en Italia, el M3 ya no participó en esas operaciones. Su lugar fue ocupado por otros. El capítulo africano se cerró en mayo de 1943, pero a este vehículo todavía le quedaban 2 frentes, y uno de ellos era completamente diferente. Mientras los Grants británicos combatían en las arenas del norte de África, una parte de los vehículos de la misma familia seguía una ruta muy distinta. Cruzando el Atlántico, a través del Golfo Pérsico o mediante los convoyes del norte, se dirigían a la Unión Soviética. Bajo el programa de préstamo y arriendo, el acuerdo para suministrar material de guerra a los aliados, la Unión Soviética recibió 976 tanques M3 General Lee. No fue la partida más grande entre todos los blindados suministrados bajo este programa, pero tampoco fue pequeña. Para comparar, equivalía aproximadamente a 4 brigadas de tanques completas, según la organización soviética de la época. Los primeros M3 aparecieron en el frente soviético alemán en la primavera de 1942. Su bautismo de fuego fue la batalla de Yarkov, una operación ofensiva de las tropas soviéticas en mayo de 1942, que terminó en una dura derrota. Fue allí donde el M3 se enfrentó por primera vez a los blindados alemanes en el frente oriental.
Los resultados fueron mixtos, y el problema no se debió únicamente al propio vehículo. Los tanquistas soviéticos, que pasaban al M3 desde los familiares T-34 o desde vehículos más ligeros, se encontraban ante una tecnología completamente diferente. Otra distribución, otra disposición de la tripulación y otra lógica de control de fuego. El entrenamiento de las tripulaciones se realizaba en plazos muy cortos. El frente no esperaba. Pero una vez que las tripulaciones se familiarizaban con el vehículo, se descubrían ventajas inesperadas. El compartimento de combate del M3 era espacioso, muy espacioso para los estándares de los tanques soviéticos de la época. En el T-34 de los años 1941 y 1942, la tripulación de 4 personas trabajaba en condiciones extremadamente reducidas. En el M3, 6 personas se acomodaban con mayor libertad. Esto reducía la fatiga de los soldados en marchas y combates prolongados, además de facilitar el manejo del cañón. El cañón de 75 milímetros del M3, la pieza estadounidense M2 y su versión posterior, M3, daba a los tanquistas soviéticos una potencia de fuego comparable a la del cañón del T-34. A distancias medias, el vehículo funcionaba con seguridad. El equipo de radio del M3 era bueno para los estándares soviéticos de 1942. Las radios eran confiables y la comunicación se mantenía de forma estable. En los tanques soviéticos de aquel periodo, a menudo solo los vehículos de los comandantes tenían radio, mientras que los demás se controlaban mediante señales con banderas. En el M3, la radio era parte del equipamiento estándar. Los tanquistas soviéticos valoraban el espacio del compartimento de combate. Sin embargo, en los caminos embarrados y en las condiciones del invierno, la silueta alta y las orugas estrechas pasaban de ser una característica a convertirse en un grave problema. Las orugas del M3 tenían un ancho de 420 milímetros. Las del T-34 medían 500 milímetros. La diferencia de 8 centímetros en cada oruga daba una presión sobre el suelo fundamentalmente diferente. El T-34, con sus orugas anchas, podía avanzar por donde el M3 simplemente se atascaba. En el otoño, cuando los caminos soviéticos se convertían en canales de lodo, y en el invierno, sobre la nieve virgen, esta diferencia se volvía crítica. La altura de más de 3 metros, el mismo problema que los británicos habían intentado solucionar en la fase de diseño, resultaba igual de grave en el frente oriental que en África. La diferencia era que aquí no había dunas, detrás de las cuales esconderse. Se utilizaban franjas de bosque, barrancos y laderas inversas de las colinas, pero la alta silueta del M3 delataba al vehículo mucho antes que al bajo T-34. Los mecánicos soviéticos señalaban otra característica: el motor de gasolina. La mayoría de los tanques soviéticos de la época funcionaban con combustible diésel, que es significativamente menos inflamable que la gasolina. El M3, con su motor de aviación a gasolina, se incendiaba con mayor facilidad al recibir un impacto en el compartimento del motor en comparación con los vehículos diésel. Entre los tanquistas soviéticos se popularizó el apodo de «fosa común para 7 hermanos», una frase dura, pero que reflejaba la actitud real hacia el vehículo de quienes debían combatir en él. A pesar de esto, el M3 se utilizó ampliamente en el frente soviético alemán, desde el Cáucaso en el sur hasta el Ártico en el norte. Los vehículos operaron en regimientos y brigadas de tanques independientes, empleándose en diversas condiciones climáticas y geográficas. En algunos lugares combatieron con éxito, mientras que en otros sufrieron pérdidas graves. Para 1943, la industria soviética había incrementado significativamente la producción de sus propios tanques. El T-34 salía de las cadenas de montaje por miles. El M3 pasó gradualmente a un segundo plano, concentrándose en unidades que no recibían prioridad en el reequipamiento. En el verano de 1943 llegó el momento de la verdad, y resultó ser cruel. Verano de 1943. Frente soviético-alemán. Zona de Kursk. Para este momento el bando alemán había concentrado importantes fuerzas blindadas en el saliente de Kursk,
Entre ellas se encontraban vehículos que rara vez, o nunca, se habían visto en el frente. El tanque pesado Panzer VI Tiger, con un cañón de 88 milímetros y un blindaje de hasta 100 milímetros en su sección frontal. El tanque medio Panzer V Panther, con un cañón largo de 75 milímetros y un blindaje inclinado de hasta 80 milímetros. El Panzer IV modernizado, con un cañón largo significativamente más potente que el de las primeras versiones. Contra esta tecnología, el M3 se encontraba en una situación de extrema desventaja. El cañón de 75 milímetros del M3, la pieza estadounidense M3, tenía una velocidad inicial del proyectil de unos 588 metros por segundo. Esto era suficiente para combatir con seguridad a la mayoría de los tanques alemanes de los años 1941 y 1942. Pero el blindaje frontal del Tiger, con un espesor de 100 milímetros, solo podía ser perforado por el cañón del M3 a distancias muy cortas, del orden de 200 a 300 metros. El Panther, con su blindaje inclinado, era un objetivo aún más difícil. En cambio, el cañón del Tiger, la misma pieza de 88 milímetros que los británicos en África ya conocían bien por la artillería antiaérea, perforaba el blindaje del M3 a más de 1 kilómetro de distancia. El cañón del Panther funcionaba con una eficacia similar. Esto significaba algo sencillo y brutal. Para causar un daño grave a un Tiger o a un Panther, la tripulación del M3 debía acercarse al enemigo a una distancia de disparo directo de unos pocos cientos de metros. Y en ese trayecto, el enemigo podía destruir al M3 desde 1 kilómetro o más. La silueta alta, visible desde lejos, hacía que la tarea fuera aún más difícil. 5 de julio de 1943, el primer día de la ofensiva alemana en el arco de Kursk, la Operación Ciudadela. El regimiento de tanques, número 230, equipado con el M3, recibió la orden de combate y se lanzó al ataque. Los tanques no llegaron a las posiciones del enemigo. El regimiento sufrió pérdidas importantes antes de alcanzar su objetivo. La defensa antitanque alemana incluía tanto tanques de los nuevos tipos como cañones antitanque y un sistema de fuego profundo bien organizado. Las altas siluetas del M3 eran visibles desde grandes distancias. El cañón, capaz de responder a esto, requería un acercamiento que no se pudo lograr. El regimiento de tanques número 230 se lanzó al ataque el 5 de julio de 1943. Los tanques no llegaron a las posiciones del enemigo. La distancia resultó ser demasiado grande y la silueta demasiado visible. Este no fue un caso aislado. En todo el saliente de Kursk, las unidades soviéticas equipadas con el M3 se enfrentaron a problemas similares. Un vehículo que en 1942 era plenamente operativo en el frente oriental había quedado obsoleto para mediados de 1943 ante las nuevas condiciones del enfrentamiento. Es importante comprender con precisión qué fue lo que cambió. No se trataba de que el M3 se hubiera vuelto peor. El vehículo seguía siendo el mismo. El que había cambiado era el enemigo. La nueva generación de blindados alemanes creó una situación totalmente distinta en el campo de batalla. Una situación en la que las ventajas del M3 dejaban de funcionar y sus defectos se volvían críticos. El sector de tiro limitado del cañón en casamata significaba que, en un combate dinámico contra enemigos rápidos y bien armados, el tanque no podía cambiar de blanco con rapidez. Mientras el casco giraba, la situación ya había cambiado. La altura de 3 metros con 21 centímetros, en condiciones donde el enemigo disparaba desde 1 kilómetro o más, representaba una destrucción casi segura al primer avistamiento. Después de la batalla de Kursk, el M3 comenzó a retirarse de forma planificada de la primera línea de combate. Los vehículos se transfirieron a unidades de entrenamiento, se usaron para tareas secundarias o se destinaron a zonas de retaguardia. Algunos tanques individuales permanecieron en el ejército activo hasta finales de 1944, pero se trató de casos aislados y no de un empleo sistemático. El M3 cumplió la función para la que fue creado: combatir hasta que aparecieran vehículos capaces de reemplazarlo. Así es exactamente como debe funcionar la tecnología de transición.
Pero mientras en un extremo del mundo el M3 se jubilaba, en el otro continuaba combatiendo, y lo hacía con bastante éxito porque el enemigo allí era completamente diferente. El teatro de operaciones del Pacífico no era un solo lugar, eran miles de islas dispersas en un área que superaba la de toda Europa. Las selvas de Nueva Guinea, los atolones de coral de Micronesia, los suelos rojos de Birmania, las llanuras de eucaliptos de Australia, el clima, los caminos y las distancias. Todo era diferente. Y los vehículos blindados del enemigo también eran distintos. El ejército japonés, al inicio de las acciones de combate en el Pacífico, disponía de tanques que, para los estándares europeos, se habrían considerado obsoletos ya a mediados de la década de 1930. El tanque medio japonés principal, el Chi-Ha, pesaba unas 15 toneladas, llevaba un blindaje con un espesor máximo de 25 milímetros y estaba armado con un cañón de 57 milímetros de baja velocidad inicial del proyectil. Los tanques ligeros japoneses eran aún más débiles. Contra esta tecnología, el M3 no solo era bueno, era excesivamente bueno. El cañón de 75 milímetros del M3 perforaba el blindaje de cualquier tanque japonés de la época, desde prácticamente cualquier distancia de disparo directo. El blindaje del propio M3, de 51 milímetros, en su sección frontal, prácticamente no podía ser perforado por los cañones de los tanques japoneses en un enfrentamiento frontal con ningún proyectil que pudieran disparar. Esto no era una competencia entre oponentes iguales, sino una superioridad técnica absoluta. En esa situación, las desventajas del M3 dejaban de ser críticas. ¿Una silueta alta? En las selvas de Nueva Guinea, la visibilidad a menudo no superaba unas pocas decenas de metros, una distancia a la que ningún cañón de la época fallaba el disparo en ningún caso. ¿Un sector de tiro limitado para el cañón en casamata? Los tanques japoneses no entablaban duelos dinámicos a distancias de 1 kilómetro. Las condiciones del teatro de operaciones simplemente no lo permitían. ¿Orugas estrechas que fallaban en el lodo soviético? En los suelos firmes de las islas del Pacífico, esto no representaba un problema. El M3 fue empleado en la región del Pacífico por unidades estadounidenses, británicas y australianas. El ejército australiano recibió una cantidad importante de estos vehículos y los utilizó de manera activa, principalmente en los combates de Nueva Guinea y en otras islas situadas al norte del continente. Las tripulaciones australianas operaron el M3 en condiciones que nunca imaginaron los británicos en África ni los tanquistas soviéticos en el frente oriental. Calor tropical, humedad cercana al 100% y caminos, si se les podía llamar así, abiertos en la selva por excavadoras prácticamente el día anterior. La tecnología se desgastaba rápidamente en esas condiciones, pero el M3 resistía. En Australia, los últimos M3 permanecieron en servicio activo hasta 1955, 10 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Un vehículo diseñado como un parche temporal para 2 meses sirvió durante 15 años. Esto, por sí solo, dice mucho. Mientras en Europa y en el frente soviético alemán, el M3 cedía su lugar a vehículos más modernos como los Shermans y los T-34-85, en el Pacífico seguía cumpliendo con su deber, no porque fuera un tanque perfecto, sino porque era un tanque suficiente para un enemigo concreto en condiciones particulares. Ese es precisamente el principio fundamental de la tecnología militar. No ser el mejor en un sentido abstracto, sino ser el adecuado para la tarea que se necesita resolver aquí y ahora. En el Pacífico, el M3 resolvió esa tarea hasta el mismo final. Los últimos vehículos en Australia se retiraron del servicio a mediados de la década de 1950, sin ceremonias solemnes y sin menciones especiales en las revistas militares. Simplemente se agotó su vida útil y los tanques se destinaron al desguace o a los museos. Algunos ejemplares se conservan hasta nuestros días. El Museo de Tecnología Blindada en Aberdeen, Maryland. El Museo de Tanques en Bovington, Reino Unido. El Museo de Blindados en Kubinka. En cada uno de estos lugares descansa una máquina que nadie amó especialmente,
pero que utilizaron todos los que pudieron disponer de ella. ¿Qué quedó de este vehículo? No en los museos, sino en la historia. De eso hablaremos a continuación. Hay tecnología que se recuerda por la belleza de sus soluciones, por la elegancia de su diseño, o porque los ingenieros hicieron todo bien a la primera. El M3 no pertenece a esa categoría. Al M3 se le recuerda por otra cosa, por haber sido fabricado rápidamente cuando la rapidez era la única opción, por haber combatido allí donde sin él las cosas habrían sido mucho peores, y porque todo lo que se perfeccionó en él sirvió para el futuro. Comencemos con la producción, ya que es aquí donde el legado del M3 resulta más evidente. La fábrica de Warren Township, construida por Chrysler en el otoño de 1940 para producir el M3, no se detuvo cuando éste se retiró de la cadena de montaje. Simplemente cambió al siguiente vehículo. Las líneas de producción, los procesos tecnológicos depurados, los trabajadores capacitados y las cadenas de suministro de componentes establecidas se transfirieron a la producción del tanque M4 Sherman. Precisamente por eso, el Sherman entró en serie tan rápido y en semejantes cantidades. El cimiento ya estaba listo. El M3 lo había construido. Hablemos ahora del legado en la construcción. El sistema de rodamiento del M3, con sus 3 carros de ruedas de apoyo en cada lado, orugas de metal y caucho y ruedas motrices en la parte delantera, se transfirió a las primeras versiones del M4 Sherman prácticamente sin modificaciones. Era un sistema probado y confiable, y nadie vio la necesidad de cambiarlo. La sección frontal fundida del casco, aplicada por primera vez en la versión M3A1, dio a los diseñadores la experiencia necesaria para trabajar con grandes piezas de fundición en la producción de cascos blindados. La tecnología era compleja, razón por la cual solo se fabricaron unas 300 unidades de ese tipo, pero se acumuló el conocimiento. Y cuando llegó el momento de diseñar la torre completamente fundida para el Sherman, esa experiencia ya estaba consolidada. El estabilizador del cañón, aquel dispositivo que demostró un buen rendimiento en las pruebas de Aberdeen en marzo de 1941, también pasó al M4. La capacidad de realizar disparos precisos sobre la marcha, sin detenerse, representaba una ventaja táctica importante. Los estadounidenses lo comprendieron con el M3 y no prescindieron del estabilizador en la siguiente generación. Pasemos al contexto más amplio. La experiencia de crear el M3 cambió por completo el enfoque de la industria estadounidense hacia la producción de vehículos blindados. Antes de 1940, los tanques en los Estados Unidos se fabricaban como se hacen las máquinas complejas, despacio, con esmero y por unidades. El M3 demostró que se podía hacer de otra manera, que si se organizaba el proceso de forma correcta, involucrando a los fabricantes de automóviles con su cultura de producción en cadena y estableciendo redes de suministro, se podían producir miles de tanques al año sin perder calidad. Fue esta filosofía de producción la que finalmente se convirtió en uno de los factores clave en aquella contienda global. No un tanque específico, no un cañón concreto, sino la capacidad de producir tecnología en cantidades que el enemigo no pudiera compensar. El M3 fue la primera lección de esta filosofía. Pasemos ahora a una valoración honesta del vehículo, sin adornos. El M3 tenía serios inconvenientes que resultaban evidentes para todos desde el principio. Una silueta alta, un sector de tiro limitado para el cañón principal, una distribución compleja de la tripulación en 3 niveles, un motor de gasolina más inflamable que uno diésel y la falta de potencial para una modernización profunda. Ninguno de estos inconvenientes llegó a solucionarse porque el M3 no se modernizó, se reemplazó. Precisamente para eso había sido creado. Hay un detalle que define mejor que nada el lugar de este vehículo en la historia. Cuando en junio de 1940 los militares estadounidenses comprendieron la magnitud del problema, la ausencia de un tanque medio operativo, faltaba 1 año y medio para la entrada de los Estados Unidos en la fase activa de las hostilidades. Se logró diseñar el M3, construir la fábrica, iniciar la producción en serie y enviar los vehículos a los aliados antes de que las propias unidades estadounidenses se encontraran en la línea de combate en cantidades significativas. Las tripulaciones británicas,
combatieron en Grants, en África, desde la primavera de 1942. Los tanquistas soviéticos recibieron el General Lee ese mismo año. Ambos ejércitos emplearon estos vehículos en un periodo en el que su propia tecnología escaseaba de forma catastrófica. El M3 cubrió ese vacío. No de manera perfecta, no de forma elegante, pero lo cubrió. 60 días para el diseño, 4 meses para la construcción de la fábrica, 3.500 vehículos en un año y medio, 3 frentes, 15 años de servicio en Australia. Esta es la historia de un tanque que nadie amó, pero que todos necesitaron. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos pronto.